Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Álvaro Cuachil Huitzil, docente del Bachillerato General Oficial Progreso de las Américas de la Zona Escolar 071. Y en esta ocasión vamos a hablar el tema de polígonos regulares e irregulares. El tema de polígonos regulares e irregulares forma parte de la materia de Pensamiento Matemático 2, cuya unidad de aprendizaje curricular 1 es Aguas con el agua y contenido específico polígonos, área y perímetro. A continuación vamos a ver cuáles son las partes de un polígono regular. Y son las siguientes: los ángulos internos, el centro, los vértices, los lados, el radio, que es la distancia que va de uno de los vértices al centro, la apotema, que es la distancia que va del centro al punto medio de uno de los lados. Los polígonos regulares se dice que son aquellos donde todos sus lados son iguales, es decir, tienen la misma medida, y todos sus ángulos internos también son iguales. Además, otra característica que tiene todo polígono regular es que puede estar inscrito dentro de una circunferencia en donde cada uno de sus vértices están sobre la circunferencia, de tal manera que todos los vértices son equidistantes del centro y así como todos los lados deben de estar incluidos dentro del círculo. Aquí tenemos el ejemplo de un cuadrado, de un triángulo y de un heptágono. Los polígonos irregulares son aquellos donde todos sus lados son diferentes, es decir, tienen diferente medida y sus ángulos internos también son diferentes. Aquí, por ejemplo, tenemos un heptágono, el cual tiene 7 lados, pero, por ejemplo, podemos ver que este lado es mucho más pequeño que estos otros, y así podemos comparar con los demás lados. A continuación se presentan diferentes ejemplos de polígonos. Como podrán ver, ambas figuras en cada renglón tienen el mismo número de lados, solo que las figuras regulares tienen sus lados iguales, al igual que sus ángulos internos. Entonces, aquí tenemos polígonos regulares en la columna central, y en la columna derecha tenemos polígonos irregulares. Aquí en los polígonos regulares tenemos el primer ejemplo, que es un triángulo, sus tres lados son iguales y sus ángulos internos también son iguales. De este lado tenemos a un triángulo donde sus tres lados no son iguales y sus ángulos internos tampoco son iguales. Aquí tenemos el caso de un cuadrilátero, pues 4 lados iguales y sus ángulos, que son de 90 grados, también son iguales. Aquí tenemos igual un cuadrilátero que consta de 4 lados, pero sus lados son diferentes y por lo tanto sus ángulos internos también son completamente diferentes. Y así tenemos a un pentágono, un hexágono y un heptágono, tanto de forma regular como de forma irregular. Para calcular el área y perímetro de un polígono regular, vamos a utilizar la siguiente fórmula. El perímetro va a ser igual al número de lados multiplicado por la longitud de un lado del polígono. Entonces aquí podemos ver en esta figura, la L es la longitud que va de vértice a vértice. Después, entonces, el área de un polígono regular lo podemos calcular como área es igual al número de lados multiplicado por el lado de un polígono multiplicado por la apotema dividido entre 2. Pero podemos ver que aquí N por L es la misma fórmula que tenemos aquí y no es otra cosa más que el perímetro, de la cual entonces podemos reducir esa fórmula a la siguiente: área es igual a perímetro por apotema dividido entre 2, y de esta forma obtenemos el área de un polígono. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Nos pide calcular el área y perímetro del siguiente polígono regular. Entonces aquí tenemos un pentágono que tiene 5 lados, donde cada lado mide 8 centímetros y un apotema cuya distancia del centro al punto medio de uno de los lados es 5.5 centímetros. Para calcular entonces el perímetro, utilizamos la fórmula perímetro es igual a N por L. Ya vimos que N es igual al número de lados, por lo tanto es igual a 5, y L es la longitud de uno de los lados, en este caso 8 centímetros, de tal manera que el perímetro es igual a 40 centímetros. El área, vamos a ver, entonces ya tenemos aquí el perímetro y nos falta calcular, y la apotema también nos dan desde el inicio, por lo tanto el área va a ser perímetro por apotema, es decir, 40 centímetros multiplicado por 5.5 centímetros, que es la longitud de la apotema, y todo eso dividido entre 2, de tal manera que el área es igual a 110 centímetros cuadrados. Para calcular el área y perímetro de un polígono irregular, el perímetro de un polígono irregular se puede calcular de la misma forma que un polígono regular, únicamente es sumando todos sus lados.
Y para calcular el área de un polígono irregular se puede calcular mediante dos métodos. En este caso vamos a tratar el método de triangulación y el método alternativo de áreas. El método de triangulación consiste en dividir el polígono en n triángulos fáciles y el área total del polígono será la suma de todas las áreas de los n triángulos, donde n corresponde al número de vértices o al número de lados. El segundo método, que es el método alternativo de áreas, consiste en dividir el polígono irregular en figuras geométricas básicas. Posteriormente tendremos que calcular el área de cada figura y finalmente sumamos las áreas de todas las figuras básicas. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Aquí tenemos un cuadrilátero, tenemos 1, 2, 3, 4 lados. Para calcular el perímetro pues no hay ningún problema, ya vimos que es solamente sumar los 4 lados. Y entonces vemos que el lado 1 mide 14 metros, el lado 2 8 metros, el lado 3 8 metros y el lado 4 10 metros. De tal manera que al sumar esos 4 lados tenemos que el perímetro es igual a 40 metros. Para calcular el área entonces colocamos un vértice al centro del cuadrilátero, de tal manera que entonces al trazar líneas que van de los vértices externos al vértice del centro, tenemos entonces los 4 triángulos de forma fácil, como decíamos al inicio. Entonces aquí tenemos al primer triángulo que está en verde, a este triángulo que está marcado como el área 2, al tercer triángulo cuya área sería 3 y al cuarto triángulo cuya área sería 4. Entonces la base de cada triángulo está marcada con las líneas punteadas en color azul, de tal manera que para el primer triángulo tenemos una base que mide 14 metros. Para el segundo triángulo sería esta otra figura, entonces su base sería de 8 metros, es la distancia que va de acá hasta acá. Después para el tercer triángulo tenemos es un triángulo rectángulo, podemos ver, entonces su base sería igual de acá hasta acá, es decir, de 8 hasta 14, de 6 hasta 14, entonces su base sería de 8 metros. Y para el triángulo 4 tenemos que su base es 4 metros. Posteriormente las alturas están marcadas con líneas punteadas en color rojo, de tal manera que para el primer triángulo tenemos una altura de 4 metros. Para el triángulo 2, que es esta, tenemos una altura de 8 metros. Para el triángulo 3, que es el triángulo rectángulo, tenemos una altura de 4 metros. Y para el triángulo 4 tenemos una altura que va de este punto hasta acá. Entonces es 6 metros. Luego entonces, teniendo las bases y las alturas de cada triángulo, procedemos a utilizar la fórmula de área para un triángulo, que es base por altura sobre 2. Y entonces el área 1 del primer triángulo es 14 por 4 dividido entre 2. Y eso nos va a dar como resultado 28 metros cuadrados. Para el triángulo 2 tenemos 8 multiplicado por 8, entonces serían 64 metros cuadrados dividido entre 2, me da 32 metros cuadrados. Para el triángulo 3 su base es 8 multiplicado por 4, entonces 8 por 4, 32 entre 2, me va a dar 16 metros cuadrados. Y para el triángulo 4 su base es 4 multiplicada por 6, 4 por 6, 24 dividido entre 2, y eso me va a dar 12 metros cuadrados. Si sumamos ahora todas esas 4 áreas, nos dará el área total de este cuadrilátero, resultando entonces un área total de 88 metros cuadrados. Recuerden bien, 88 metros cuadrados. Ahora vamos a calcular el área y perímetro del mismo ejemplo, pero utilizando el segundo método alternativo. Entonces, para calcular el perímetro ya vimos, sigue siendo igual, solamente sumamos los 4 lados y nos da el mismo perímetro, 40 metros. Para calcular el área, entonces aquí trazamos una línea imaginaria perpendicular a la base del cuadrilátero, de tal manera que se forman dos figuras geométricas. ¿Cuáles son? Un triángulo cuya base es de 6 metros y su altura sería 8 metros, ya que si trazamos esta paralela veremos que es de 8 metros. De este punto hasta este otro punto son 14 metros, pero si vemos esta que es paralela con esta es de 8 metros, entonces por lo tanto concluimos que la base del triángulo será 6 metros, de tal manera que nos queda este triángulo 6 metros de base por una altura de 8 metros, entonces el área de ese triángulo va a ser 6 por 8, 48 dividido entre 2, me va a dar 24 metros cuadrados. La segunda figura es una figura fácil, es un cuadrado, únicamente tenemos que multiplicar lado por lado, de tal manera que 8 por 8 son 64 metros cuadrados. Luego entonces, sumando las dos áreas, área 1 más área 2, nos da
el área total del cuadrilátero, que son 88 metros cuadrados, tal y como lo obtuvimos en el primer método. Y así, espero que haya quedado claro cómo se aplica el cálculo de perímetros y áreas de un polígono regular y un polígono irregular. Hasta la vista y espero vernos pronto. Chao.